Bueno, la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir hoy tiene como título La fe que condena al mundo. La fe que condena al mundo. Sé que es un título medio raro, pero lo pone la palabra y así que vamos a aprender un poquito de la fe que condena al mundo. Hace, le voy a contar la historia de un niño. Este niño existió en la vida real. Y este niño, cuando él era pequeño, él, por alguna razón, le gustaban mucho los trofeos. Conocí los trofeos de los premios, ¿no? Por lo general a veces son unas copas así de metal que son como de plata o de oro, tienen una base de madera con una plaquita conmemorativa donde normalmente se pone el nombre de la persona que ganó el premio o la disciplina deportiva, si es un deporte, ¿no? A veces ponen un muñequito que si jugando fútbol o algo así con el balón o jugando, si es de tenis, así. Hoy en día pues hay trofeos muy curiosos y muy modernos y muy creativos, ¿no? Hay unos que parecen un plato y tal, hay de todo, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes la mayoría de los trofeos eran eso, unas copas. Y a este niño pues le gustaban mucho las copas y los trofeos y curiosamente en la ciudad donde él vivía había una tienda muy grande de trofeos donde vendían los trofeos, ¿no? Y habían unas estanterías gigantescas, ¿no? Se veían detrás de las vitrinas los trofeos y este niño en su ingenuidad de niño pues decía, yo cuando sea grande, como a él le gustaban mucho los trofeos, le llamaban mucho la atención, decía, cuando yo sea grande, yo voy a ir a comprar todos estos trofeos, ¿no? O los más bonitos, los que más me gusten, y los voy a poner en una estantería en mi casa, y así todo el mundo va a poder venir y ver los trofeos que tengo allí en mi casa, ¿no? Ese era su sueño, porque le gustaban tanto los trofeos que, que quería comprarlos, ¿no? Y este niño también decía, pues yo no sé por qué las personas se matan tanto entrenando y haciendo carreras y jugando, cuando aquí hay una tienda de trofeos, ¿no? Y puedes venir y comprar todos los trofeos que tú quieras y tenerlos allí sin tener que competir ni nada, ¿no? O sea, el niño era inteligente, ¿no? Este, y bueno, con el tiempo, lógicamente, el niño creció y entendió cómo funcionaban lo de los trofeos, ¿no? Que el trofeo simplemente representaba pues la materialización del reconocimiento al esfuerzo, a la constancia, a la dedicación, al trabajo duro, ¿no? Incluso podemos ver, yo sé que alguno de nosotros lo ha visto alguna vez, algunas personas, algunos deportistas de élite que han envejecido, que ha pasado su tiempo o que están atravesando problemas económicos y ellos cogen su medalla o su trofeo o el premio que le dieron y tienen que irlos a empeñar o vender o algo. Y yo digo, pero si eso es algo tan preciado, ¿cómo es posible que lo puedan vender y algo? Y a mí se me ocurre pensar que lo importante no es tanto el trofeo en sí, no es tanto la copa o la medalla, sino ese recuerdo que representa el reconocimiento al esfuerzo y que un día pues estuvieron en el podium, estuvieron ahí en primer lugar, en segundo lugar, y eso no se los va a quitar nadie, de ese recuerdo no se los va a quitar nadie. Probablemente la medalla se pierda, el trofeo se pierda, o se rompa o qué sé yo, pero ese recuerdo va a estar allí. El trofeo es simplemente la materialización de ese reconocimiento, ¿no? Quizás no siquiera tan importante como el logro al esfuerzo que va a quedar en el corazón. Y eso lo entendió el niño cuando creció. Y quiero que nos quedemos un poquito con el recuerdo de este niño y de los trofeos y vayamos a Hebreos, por favor, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 6 y 7. Vamos a leer solamente dos versículos del capítulo 11 de Hebreos. Dice, voy a leer la Reina Valera y dice de la siguiente manera, versículo 6, versículo súper conocido, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. No sé si alguna vez te habías detenido en este versículo 7 y habías leído que en la fe de Noé condenó el mundo. Y es precisamente un poquito en lo que me quiero centrar. En este capítulo de Hebreos, como muchos sabrán, es el capítulo de la fe por excelencia, ¿no? Pone ejemplos de hombres y de mujeres, patriarcas, que en medio de su propósito de vida echaron mano de su fe para agradar a Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que la fe es la base de nuestra vida como cristianos, ¿no? Es la base de todo lo que hacemos, ¿no? Sin fe, dice la palabra que es imposible agradarle a Él, ¿no? Y si revisamos todo el capítulo 11, vamos a ver que todas estas personas echaron mano de su fe para agradar a Dios en el propósito de vida que Dios tenía para ellos, ¿no? Todo lo que hacemos, hermanos, como creyentes, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, si no está movido por la fe, si no está motorizado por la fe, no va a agradar a Dios. Eso lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos ser muy buenas personas, podemos hacer obras maravillosas de caridad, ayudar a todas las personas, pero si no lo hacemos con ese motor que es la fe, probablemente simplemente estemos agradando a las personas, a la gente, ¿no? Y agradar a las personas está bien, pero si nosotros ponemos en una balanza a quién nosotros debemos agradar, a Dios o a las personas. Creo que el 99% o el 99,9%, por decir un número que yo creo que es más ajustado a la realidad, de las personas nos van a olvidar en momentos de dificultad, no nos conocen, no se interesan por nosotros, excepto las personas que tengamos muy cerca de nosotros, y muchas veces incluso las personas que están muy cerca de nosotros, cuando cometemos un error, nos dan la espalda. Entonces, si nosotros ponemos a agradar a las personas de ese lado de la balanza y ponemos de este lado a Dios, el que nos da la vida, el que nos da el existir, el que hace que respiremos, el que es el autor y el consumador de la fe, nuestro Dios, el que hace que nosotros vivamos y continuemos adelante, el que nos promete en su palabra que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, sin importar lo que nosotros hagamos. Entonces vamos a ver a quién nosotros deberíamos agradar, si a Dios o a los hombres, porque cuando nosotros queremos agradar a los hombres, cuando nosotros queremos agradar a Dios, seguramente va a llegar un punto en donde vamos a desagradar a los hombres. Quizás no a todos, pero a una gran cantidad. Pero vamos a poner a eso en la balanza, ¿no? Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros podemos también ser muy desprendidos económicamente y aportar para la obra del Señor. Pero si nosotros no lo hacemos por fe, el motor de eso no es nuestra fe, pues vamos a volver a agradar a los hombres, ¿no? Podemos hacer cosas que según nuestro criterio, según nuestra manera de pensar, agradan a Dios y hacen que Dios se sienta complacido. Pero nosotros, como creyentes, sabemos que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer a través del prisma que es Jesucristo. Dios, si no nos ve a través de Jesucristo, no le vamos a poder agradar. Eso funciona así, hermano. Cuando Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros le agradamos a Él. Jesús es el prisma a través del cual Dios nos ve. Y Jesús, dice la palabra, es el autor y el consumador de la fe. Cuando nuestra fe está puesta en Jesús, quien es el que nos justifica ante el Padre, nosotros vamos a complacerle a Dios en lo que hacemos y en lo que decimos, ¿no?
Y después la palabra dice algo obvio, ¿no? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquí simplemente está diciendo, es necesario que si tú te vas a acercar a Dios, debes creer que Él existe, debes creer que Él es, debes creer que hay un Dios, ¿no? Y esto me transmite más bien una advertencia acerca de la religiosidad, ¿no? Que hay personas, o que a veces incluso nosotros nos acostumbramos a hacer cosas, a acercarnos a Dios. Sí, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está, pero tenemos que tener plena certeza de que cuando nos acercamos a Dios, Dios está allí y Dios es nuestro Dios proveedor, es nuestro Dios consolador, es nuestro Dios el que nos ama, el que nos justifica, es el perdonador de nuestros pecados, es santo, es eterno y también dice la palabra que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Él da premios y él da trofeos a los que nos buscan. Yo sé que es muy común escuchar mensajes y escuchar predicaciones en las cuales Dios es, qué sé yo, Dios es guerrero, Dios es consolador, Dios es perdonador, pero pocas veces escuchamos mensajes en donde hacen énfasis en que Dios es galardonador, en que Dios da galardón, en que Dios premia y en que Dios, digamos que da regalos y da bendiciones a los que le buscan, ¿no? En ese versículo, cuando dice Dios es galardonador, curiosamente no está utilizando la palabra ser, ¿sí?, como verbo. Dios es galardonador. En el original griego está utilizando una palabra que significa se vuelve, se convierte, se constituye en. De hecho, es la misma palabra que nosotros vemos por ejemplo, en muchas partes de la Biblia, pero es la misma palabra que utiliza Satanás en la tentación del desierto cuando le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la misma palabra, ¿no? Entonces es curioso porque aunque nosotros sabemos que Dios no cambia en su naturaleza, Él es inmutable, Dios no cambia, podemos, cuando nosotros, segundito que hay alguien más que quiere entrar, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se constituye para el que se acerca a Dios galardonador, da premios. Amén. Él es galardonador, se constituye galardonador de aquellos que le buscan. Y quieres que Dios sea galardonador de tu vida. Yo quiero que Dios sea un galardonador de mi vida de verdad. Y la Biblia dice claramente que para que Dios sea galardonador de nuestras vidas, tenemos que buscarle, tenemos que buscar su rostro. Es la única, es la condición que Él pone allí. Se constituye dador de premios de los que le buscan. Y yo estoy convencido de que los regalos, que el galardón de Dios es maravilloso, es precioso. Y lo veremos al final en este mensaje, que muchas veces esos galardones no son como nosotros nos los imaginamos, porque los criterios de Dios y los estándares de Dios son diferentes a los nuestros, que son movidos por otras cosas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del premio de Noé, del trofeo, de la copa que Noé quería ganar. Dice en el versículo 7, aunque en todo este capítulo vemos un montón de patriarcas, de hombres y de mujeres que tuvieron fe y recibieron su galardón en algunos casos. Yo quisiera centrarme en Noé, que es una de las personas que me llaman la atención de este capítulo, ¿no? Noé ya lo hemos leído en el versículo 7 y vamos a volverlo a leer en el capítulo 7, en el versículo 7 del capítulo 11. Dice, fue por la fe, perdón, que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Si leemos la historia de Noé en Génesis capítulo 6, vamos a ver que Dios le advirtió que iba a caer un gran diluvio sobre la tierra. Te recuerdo que antes no había llovido sobre la tierra y que la gente no sabía lo que era agua prácticamente cayendo del cielo. Y vemos a una persona que empieza a construir un barco gigantesco allí en el desierto, en medio de la tierra seca, y me imagino
el cachondeo de todas estas personas que pasaban al lado burlándose de Noé porque estaba construyendo un barco en tierra seca, ¿no? Yo supongo que en ese tiempo la gente conocería los barcos y sabían que los barcos iban en el mar y los construían allí y los tiraban a la mar para pescar o para viajar o qué sé yo. Pero Noé, precisamente, Dios le dijo que iba a caer un diluvio y que tenía que construir un barco allí en la tierra seca, ¿no? Y una de las cosas al principio, una de las cosas que yo veo cuando Noé comienza a trabajar en su premio y en su galardón es que Dios utiliza la vida del creyente que le cree a Dios, del creyente que busca y que camina en pos de su premio y de su galardón porque le busca a Dios y que su vida, su testimonio, su vida de fe hace la diferencia, no solamente en su vida, sino en las personas que están alrededor de él. Dice el versículo 7 de Génesis 6, si lo quieres lo puedes buscar, para que veas cómo hace diferencia tu testimonio, tu vida, esa actitud de creerle a Dios, no solamente en tu vida, sino en las personas que están alrededor. Dice en el versículo 7, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. A pesar de que únicamente Noé era el justo, según palabras literales de Dios, Dios le dijo, yo solamente puedo ver que tú eres justo, ¿no? Pero gracias a la obediencia que él tuvo, gracias a su conducta recta delante de Dios, Noé fue clave para la salvación de su familia. Yo no sé qué clase de sinvergüenzas eran la mujer de Noé. Igual era sinvergüenza, ¿no? Como todas las personas que estaban allí, o los hijos de Noé, o las nueras de Noé, ¿no? Que quizás eran mujeres de vida reprobable, como todos los que estaban allí. Pero sin embargo, la fe, la conducta de Abraham y eso de creerle a Dios y de ir en pos de lo que Dios quería para su vida, hizo que toda esa familia se salvara. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Y yo sé que es difícil, las situaciones muchas veces en la vida son complicadas, ¿no? Pues, Alba lo sabe del testimonio que él estaba dando. Y nosotros en nuestras vidas tenemos que lidiar con situaciones familiares que el 99,9% de las veces son complicadas, son difíciles, ¿no? Pero hay una cosa que es importante. Dios no te va a pedir cuentas a ti por la vida de tu esposa, de tu esposo, de tu padre, de tu madre, de tu hijo. No, Él te va a pedir cuentas a ti de tu vida. Y es por ello que tú tienes que buscar a Dios y vivir una vida de fe. Y yo estoy convencido que esa vida de fe y que esa búsqueda del Señor va a afectar positivamente a los que están a nuestro alrededor. Y en el nombre de Dios va a ser así. Pero al fin y al cabo, Dios te va a dar cuenta, Dios va a pedir cuentas de tu vida, no de la vida de los demás, ¿no? Y yo estoy seguro que Noé y su familia sufrieron durante ese periodo de construcción del arca, que duró 120 años, sufrieron burlas y vejaciones, ¿no? Imagínate construir un barco en tierra seca en una época donde no había llovido nunca, era una gran tontería. Y esto ocurrió por 120 años, ¿no? Imagínate a los hijos y a las hijas y a las nueras de Noé, ¿no? Mientras todo el pueblo en el fin de semana disfrutaba de su fin de semana de fiesta, de orgías y de borracheras, y si te caía mal el vecino, pues lo matabas, y bueno, como decía todo el mundo, ¿no? Ese era el mundo que estaban viviendo. Ellos tenían que quedarse a construir la barca con Noé del viejo loco ese que oía voces y que le decía construye barcos en tierra seca, ¿no? Entonces imagínate toda esa presión que vivió esa familia por 120 años, pero Noé supo enseñarle también a su familia, no solamente con su vida, no solamente con su actitud, sino una vez que estaban en el arca, la familia se tuvo que haber dado cuenta que el viejo loco que escuchaba voces tenía toda la razón del mundo. Es por ello que la Biblia dice que la fe de Noé condena al mundo, condenó al mundo. ¿Cuál es la fe que condena al mundo, estimados hermanos? Es la fe
que traza una línea divisoria y que dice, esto es lo que Dios dice y es donde Dios quiere que yo me mueva. Y de aquí para allá, yo no me paso, ¿no? Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo trazo esta línea que es la que Dios quiere que trace para mí. Y de aquí para aquí es donde yo me voy a mover. Ese es el tipo de fe que condena al mundo. Es la fe que dice, mi fe no se mezcla con tus costumbres, no se mezcla con tu manera de pensar, no se mezcla con tus criterios, no se mezcla con las modas, no se mezcla con las cosas que cambian de hoy en día. Mi fe es una fe que está cimentada en el Dios que no cambia, ¿no? Si quieres, detrás de esta línea que se llama fe y sin la cual Dios no puede ser agradado, está el amor del Padre. Tú eres bienvenido. Aquí está la salvación de tu alma. Detrás de esta línea hay libertad, hay paz que sobrepasa todo entendimiento, hay bendición, hay salvación, pero no me pidas a mí que borre la línea, no me pidas a mí que me pase del otro lado de la línea. Esta línea tienes que saber verla tú. Y es por ello que la Biblia habla y dice que Noé tuvo una fe que condenó al mundo, porque Noé supo hacer la diferencia, Noé supo escuchar a Dios. Si Noé hubiese dicho, no, yo no construyo nada, yo me junto con la gente y hago lo que todo el mundo está haciendo, no hubiese tenido una fe que condenara al mundo, no hubiese tenido la fe que lo justificara a él y que salvara su vida y a la de su familia, ¿no? Muchos de nuestros hermanos en la fe, queridos hermanos, viven en países donde se les persiguen y donde simplemente por ser creyentes se les persiguen, se les meten en la cárcel, incluso se les matan, ¿no? Ellos tienen una fe que condena al mundo. Cuando los atrapan y les confrontan y les piden que nieguen su fe, niega tu fe, reniega de Jesús. Ellos echan mano de esa fe que condena al mundo. Si ellos negaran su fe, ellos estarían mostrando a sus captores que su vida, toda esa fe que ellos habían puesto, no vale la pena defenderla aún con su vida. Pero ellos defendiendo esa fe con su vida, defendiendo esa fe y arriesgando su vida, ellos les van a demostrar que, mira, yo estoy haciendo esto no porque es una moda, no porque es un capricho, no es porque quiero ser un reaccionario, ir en contra de la realidad. Yo hago esto porque vale la pena y te lo demuestro con mi vida. Yo estoy trazando una línea que dice que esta es la fe que te puede condenar a ti o te puede salvar, porque está diciendo, yo tengo de verdad la fe que está tan firme que la sostengo incluso con mi vida. Al mantenerse firme, a pesar de las posibles represalias que estas personas, que los captores puedan hacer contra él, les está diciendo, mira, es algo, lo que yo estoy viviendo, mi fe, es algo por lo cual vale la pena sufrir. Si me paso al lado tuyo, si niego mi fe, te vas a perder tú y me voy a perder yo. Pero yo me quedo del lado de la fe que condena, porque puede que puede que yo sufra, puede que me vaya mal, ¿no? Pero te estará mostrando que mi fe es fuerte y que hay algo más importante detrás de ella. Y la fe de Noé fue la que hizo la diferencia, ¿no? Por eso dice la palabra que su fe condenó al mundo, porque Noé demostró con su vida que sí se puede vivir para Dios, ¿no? Que no era algo imposible, que era algo que se podía hacer, ¿no? Y es costoso y muchas veces es duro, pero que vale la pena, querido hermano. Por su fe, Noé condenó, dice el versículo 7, al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé no solo salvó su vida y la de su familia, y les enseñó una lección a estos últimos, ¿no? Cuando comenzó a llover y todo el mundo estaba así, ábreme Noé, tenía razón, porque no te hicimos caso. Noé le estaba diciendo a su familia, ven, que no era un viejo loco, que era lo que Dios me había mostrado. Este es el poder de Dios, ¿no? Él fue justificado delante de Dios. Él recibió su galardón, recibió su trofeo, recibió el premio. No solamente salvó su vida y la de su familia, sino que fue justificado delante de Dios. Como el día de hoy, nosotros somos justificados delante del Padre por medio de la fe en Jesús. Y lo último que quería comentar, no es muy largo lo que voy a compartir hoy, es que nosotros tenemos un criterio de galardón que siempre está movido por nuestros propios criterios, ¿no? Por nuestros propios valores, ¿no? Pero la fe, querido hermano, cambia
el concepto de galardón. Eso es otra cosa importante. Hoy en día es común escuchar predicadores que dicen, bueno, si tú, por ejemplo, haces esto y con fe diezmas y con fe ofrendas, tú vas a tener multiplicación económica. Y esa es la motivación de las personas que lo hacen, ¿no? Pero Dios cambia el concepto de galardón en las personas que le buscan. Muchas veces buscamos a Dios porque queremos el trabajo, porque queremos la respuesta a la oración, porque queremos eso que Dios nos puede dar como galardón y que para nosotros es galardón, pero Dios, cuando nosotros nos metemos verdaderamente con la fe, Dios cambia muchas veces el concepto o esa digamos, ese concepto o ese criterio que nosotros tenemos como galardón, ¿no? Nosotros todos queremos cosas valiosas y si nosotros pensamos humanamente en galardón, ¿qué pensamos? Pues en dinero, en salud, en bienestar, en felicidad. Esas son las cosas que yo quiero que Dios me dé, salud, dinero, felicidad, y esas son cosas buenas, es una bendición, y muchas veces Dios abre puertas para que podamos tener todas esas cosas, ¿no? Pero yo sería un irresponsable si les dijera a vosotros, mira, todos los galardones de Dios son estas, son cosas preciosas, son joyas, son dinero, es salud, es bienestar. Sí, esos son galardones que Dios también nos da, pero muchas veces los galardones van mucho más allá de nuestro criterio humano y limitado que nosotros conocemos como galardón. Porque para nosotros lo medimos con eso, con las cosas que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir felices. Pero espiritualmente el galardón de Dios va mucho más allá. Y lo vemos en el mismo capítulo 11, cuando en ese capítulo, cuando Dios habla acerca de otro patriarca. Y me encanta esta palabra. Está en el capítulo 11, versículo 24. Con esto quiero concluir. Dice, aquí está hablando de entre los muchos otros personajes que salen en el capítulo 11 de Hebreos. Aquí habla no de Noé, sino de Moisés esta vez. Y dice en el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón o de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y mira lo que dice el último versículo. Me lo estoy tapando un poco el ordenador. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. No, Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Y dice la palabra que los tesoros que él tenía, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Es curioso, Moisés tenía la mirada puesta en el galardón, pero para él lo más importante, las mayores riquezas eran el vituperio de Cristo, era el oprobio de Cristo, dice otra palabra, era sufrir por la causa del Mesías, ¿no? Moisés podría haber disfrutado de todos los tesoros de Egipto. Egipto era la potencia en ese momento y Moisés era, lo dice la palabra, era hijo de la hija del faraón. Moisés tenía como herencia todas esas grandes riquezas, podía ser así y le traían todas las riquezas y todas las bondades y todos los deleites que su carne hubiese podido tener. Pero dice el versículo 26 que él tuvo mayor por la fe, por ese buscar a Dios, él cambió el galardón que él normalmente o que cualquier ser humano hubiese tenido normalmente como un galardón normal, lo cambió por sufrir por Cristo. Es lo que dice allí. Y es una cosa que yo sé que a primera, así, cuesta que nos entre en la cabeza, porque nosotros pensamos galardón, premio, cosas ricas, cosas bonitas, cosas buenas, cosas maravillosas, cosas que Dios da para que nos sintamos bien, pero vemos que por la fe Moisés cambió
el tesoro de Egipto por una cosa que él dice, este tesoro vale mucho más para mí. Sufrir por la causa de Cristo, pero obedecerle a él, pero amarle a él, pero caminar con él y con su pueblo y por la fe. A Moisés se le cambió por la fe su concepto de galardón. Él entendió que la riqueza verdadera estaba en sufrir con Cristo y en eso se convirtió su galardón. Con esto yo no estoy diciendo que Dios no nos va a dar cosas bonitas que nosotros podamos disfrutar, pero que no siempre el galardón del Señor va a estar medido con los criterios que nosotros entendemos o conocemos. Muchas veces el galardón del Señor va a ser incomprensible a la mente humana, pero dentro de ese galardón, si lo buscamos por la fe, vamos a entender que ese galardón es el que en verdad nosotros necesitamos y es el que es en verdad un galardón, un premio para nuestras vidas. De la misma manera que yo les comentaba al principio que el galardón en sí no es la copa o la medalla o lo que te dan, sino que es el esfuerzo, la dedicación, el caminar con el Señor. De la misma manera Dios nos enseña. Así es mi galardón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a...